Prensa Blue. Estamos de regreso en Sala de Prensa Blue. Ya en algunos instantes vamos a hablar de la noticia real e importante del fin de semana, que fue el sorteo del Mundial. Sí, señor. Cómo quedó distribuido, dónde quedó Colombia, todo nos lo va a contar Luis Carlos Rueda, que está allá en Washington. Sí, señor. Está en el equipo del Gol Caracol y de Noticias Caracol. Nos va a contar en un ratico los pormenores y los ecos de esa que es la noticia. Pero también ha sido noticia, María Camila, oyentes y televidentes, el panorama político. Claro. Sin duda, usted que es experta en el tema. Arranquemos con dos fechas importantes. ¿Qué hay esta semana? En estos días hay un plazo, usted me corregirá, y tiene que ver con el tema de las listas. Sí, señor, mañana. De candidatos al Congreso. Mañana 8 de diciembre ¿sí? Se cierra el plazo para la inscripción de listas al Congreso. Por eso ¿Qué significa el plazo de cierre de listas? Es decir, que las listas que se inscribieron son las que pueden modificarse hasta el 22 de diciembre y eventualmente aspirar al Senado en marzo. ¿Quiénes y a la presentan Cámara. esas listas Los mañana? partidos políticos, los que avalan los candidatos. Eso se vuelve oro para un candidato que lo avale un partido. Usted vio las pujas que contamos esta semana internas por esos puestos. No, pues, en las listas cerradas en los primeros lugares, las han ido presentando poco a poco y pues muchos, incluso hasta hoy también, es día de reuniones políticas en Velitas para definir eso. ¿Qué define políticamente que a mí me metan en un X o Y puesto en una lista? Yo, por ejemplo, si un partido, como usted tiene un partido, sí, y yo quiero meterme ahí porque no tengo más para dónde, o porque soy afín a sus ideas, o lo que sea, o porque me conviene, yo como candidato, ¿qué le doy a usted? Como pues partido. Depende, si usted es una gran figura. Pues arrastro. O sea, pero depende, porque si la lista es cerrada, usted arrastra. ¿Qué es una lista cerrada? Una lista cerrada es en la que los votos entran para todos los candidatos y se va cumpliendo con el número de curules, se alcanzan las curules según el número global de votos. Explíquelo mejor. Entonces, el Centro Democrático va a tener lista cerrada con el expresidente Uribe en el puesto 25. Usted no marca por un número por candidatos, es decir, el número de los candidatos está simplemente para que se defina el orden en el que entran al Congreso, pero no se vota por ellos, se vota por el partido. ¿Por qué el expresidente Uribe va en el número 25? Para jalar la lista, para impulsar, porque entre más voten por el Centro Democrático, más opción hay de que él llegue al Congreso. ¿Y qué es una lista abierta? Y la lista abierta es en la que usted marca por la carita del personaje, usted vota por Juan Roberto Vargas, que es, por ejemplo, el caso del Partido Alianza Verde. ¿Por qué J. Hernández finalmente va con el número 100? Porque él fue el senador más votado de la legislatura pasada, entonces él confía en que sus votantes van a respaldarlo. ¿Cómo así que el número 100? No entiendo. ¿No es el número 1? No, el número 1 es Lucho Garzón. Ajá. El número 100 es J. Hernández y entonces cuando usted va a la urna y pide el tarjetón le sale J. Hernández, no le sale la cara ni nada, le sale solo Alianza Verde y número 100, usted marca el 100. Al usted marcar, a él le cuentan cada uno de sus votos. Eso es con la lista abierta. Exactamente. Esta es una trivia rápida de un tema que es de mecánica política, pero que define en buena medida alianzas, curules, un montón de cosas, movidas y cálculos. Ese es un tema. El otro, lo que ha pasado en el Congreso esta semana, ¿no? Dos temas, el debate tras la revelación de Noticias Caracol, el debate en el Senado, pero también la varada en la que está la reforma tributaria del gobierno. Sí, pero a mí lo que me impresiona, y le soy sincera, es que después de cantarle los santos óleos, haya congresistas que se volteen de aplicarle los santos óleos, haya congresistas que todavía mantengan eso vivo. Eso lo que demuestra es que el gobierno tiene su margen de maniobra. Doctora Angélica Lozano, ¿cómo me le va? Ya están los dos debates, además. Bueno, mire. Buenos días. Bueno, ¿cómo va usted? Feliz día de velitas. Día de velitas para Colombia. Imagínense que no solo es el sorteo del Mundial, es el sorteo de los números y yo soy la 10, como Messi, como James. Pero ¿cómo así? Pelé, ¿Cómo así sorteo? Verde al Senado. ¿Le tocó por sorteo o cómo así? No, le tocó peleada. No fue sorteo, pero retomo lo que estabas contando del Mundial de Fútbol que nos emociona. Le tocó la balota 10. En año mundialista soy la Messi al Senado, la James al Senado del Verde, la 10. La lista, nos decía María Camila, la lista de la Alianza Verde es abierta. Sí, señor, la encabeza Lucho Garzón, en el 10 voy yo, en el 100 bajo Tapé. Esos números de alta recordación son simbólicos, ¿no? Todos los números son buenos. JP la vez pasada se sacó 200,000 votos en el 54, así que al final más símbolo que a que implique más votos. Pero 10 es un buen número, ¿no? Sí. Es el número por el que van a marcar, Verde 10. Doctora Angélica, ¿por dónde arrancamos?
aparte de este tema de las listas, aparte del tema de lo que viene electoralmente, arranquemos por la tributaria. ¿En qué está ese proyecto? Y se lo pregunto porque para muchos está muerto, pero increíblemente sigue vivo, lo siguen manteniendo con vida. Está como un vegetal, pero el gobierno no la deja desconectar. Lleva 2 semanas en 3 sesiones distintas jugando a romper quórum. El gobierno domina la Cámara, entonces le hace una señal, sálganse, y se salen del salón y no dejan votar a Senado, porque si se vota en Senado, se va a hundir. Claro. Mi hipótesis es que el gobierno está quemando tiempo para que el hundimiento sea lo más cerca al final de la legislatura, 20 de diciembre, cuando empiece la vacancia judicial, el cierre de juzgados, en este caso de la Corte Constitucional, que es la que revisaría un decreto de emergencia. Entonces, mi hipótesis es que el gobierno dice, ok, me van a hundir la tributaria, les saco un decreto de emergencia económica, pongo impuestos saltándome el Congreso, sabe que el decreto es inconstitucional, sabe que la Corte lo va a tumbar, la pero Corte no hay se quien demora. lo revise. Exacto, la Corte se demora 3 meses, entonces dice, saquémoslo cuando esté en vacaciones, sin funcionamiento, con eso se gana 1 mes más. O sea, si en el pasado era voten mientras estén libres, ahora es recaudemos impuestos mientras los tumba la Corte. Póngale la firma, esa es la estrategia. Entre otras cosas, el presidente ya ha dicho él lo dijo esta semana, que la tributaria es necesaria y si no, estamos en el escenario de emergencia económica. Pero no le entiendo lo del decreto, doctora Angélica, ¿cómo así por decreto? O sea, al no tener, senadora, lo que le entiendo yo es que al no aprobar los 16 billones de la tributaria y tener ese hueco en el presupuesto para empezar el año, el gobierno saca el traslado de esos recursos por emergencia económica. ¿Pero se puede, doctora Angélica? No se puede, es abuso de poder, porque en Colombia la Constitución permite decretos de emergencia económica cuando ante algo imprevisible, ejemplo, una catástrofe, Dios no lo quiera, erupción de un volcán, pandemia, avalancha, algo que no se podía prever, luego emergencia económica, pongamos un impuesto, hay que recaudar plata para atender esto. El gobierno sabe que no hay nada imprevisible, que la compleja situación fiscal viene desde antes y la han profundizado con crédito a la lata, gastando, etcétera. Entonces, mi hipótesis es que van a sacar un decreto, porque el presidente mismo lo ha dicho, como anota María Camila, pero sabe que el decreto se le va a caer, el decreto de Catatumbo y de Guajira, bajo emergencia económica, que creó impuestos, lo tumbaron. Sí. ¿Por qué razón? Porque la Corte dijo, a ver, amigos, el problema en Catatumbo y en Guajira era previsible y viene de atrás, no es algo que pasó como Dios no lo quiera, una avalancha. Sí, interesante, pues habrá que esperar qué pasa si es así. Doctora Angélica, la otra noticia de esta semana en el Congreso en el que usted estuvo fue el debate tras las denuncias y revelaciones de Noticias Caracol sobre el computador, las USB y los archivos de alias Calarcá. El debate, pues, que sigue siendo noticia después de 2 semanas. Yo hacía mucho rato, y no estoy hablando de verdad por ser de Noticias Caracol, pero hacía mucho rato no veía una noticia que siguiera rodando tanto como esta. ¿Cómo vio el debate? Al margen de la pelotera, excúseme la expresión, entre la senadora Paloma Valencia y el senador y candidato Iván Cepeda. Pero al margen de eso, ¿qué sensación le dejó ese debate? Primero, mi reconocimiento a Caracol y a Ricardo Calderón y su equipo, porque es de tal profundidad que yo noticiosamente solo lo compararía con el proceso 8000, cuando las camisetas y tal de Samper. Otra cosa es que esto esté avanzando judicialmente. El debate pues muestra 2 caras de una moneda compleja. La paz total es un fracaso, la paz total y la figura de gestores de paz lo que ha permitido es abuso, crecimiento de los grupos criminales que tienen un trato absurdamente especial de protección, de potencia. Si en el Caguán las FARC se potenciaron, en estas mesas de paz total y bajo la condición de gestores de paz, están creciendo estos grupos criminales y tomándonos ventaja a la sociedad. Lo que revela Noticias Caracol es absurdo, y es que es una política desde adentro del Estado, desde el nivel más alto, como todo lo de Huertas y Wilmer, que está bastante probado, lamentablemente. Muestra que es como el Estado. Lo que pasó con la parapolítica, el servicio de paramilitares, que condenamos, criticamos y alzamos la voz a todo costo, se está repitiendo, pero ahora como disidenciopolítica
en el seno, o mejor, protegido por el mismo gobierno y por la gente de confianza del presidente como Wilmer Huertas. ¿Sabe qué me dejó a mí? Y quiero su opinión, no porque la mía sea importante, pero la comparto para propiciar su reflexión sobre el tema. ¿Sabe qué me pareció interesantísimo? La reacción del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y me llamó la atención por una razón. Yo no digo que nadie del gobierno salga a respaldar el informe de Noticias Caracol o las denuncias, faltaría más. El periodismo no se hace para que a uno lo aplaudan, se hace para hacer periodismo, pero me llamó la atención la posición de estadista del ministro, que no se dedicó como su jefe, el presidente Petro, a desvirtuarlo, a desviarlo, a decir que Ricardo Calderón es un torturador, y a defender que torturó, que nosotros torturamos, que Ricardo torturó a un señor en una cárcel para que firmara una carta, que nos aliamos con la CIA, que con inteligencia artificial, ha pasado por todo. El señor Sánchez en una declaración, el ministro en una declaración corta y concisa, porque él no es de muchas palabras, dijo, mire, yo respeto el informe, antes agradezco, si entiendo, pues porque nos ayuda a ver qué está pasando. A mí me llamó poderosamente la atención esa reflexión del ministro Sánchez. Sí, coincido, muy positiva, porque acuérdese cuando el caso de Olmedo López, el presidente salió a defender a Olmedo, que era persecución, hostigamiento, montaje, la prensa mafiosa, defendió al tal Olmedo López, ordenó restituirlo, atornillarlo, y después, lamentablemente, y digo lamentable pues porque el deber ser es que no haya corrupción, se han probado los hechos. Entonces creo que aquí puede estar pasando lo mismo. Destaco la actitud del ministro de Defensa. Yo creo que tiene que ver con que es que él es un militar, y es que al gobierno le quedan 8 meses, y él hasta el último de sus días pues va a tener la condición de retirado, y su comunidad va a estar ahí. Pasan los gobiernos, pero su carrera castrense va a seguir ahí. Y yo creo pues que tal vez de ahí viene el fundamento de serenidad. O también policía malo y policía bueno, el presidente en el negacionismo, en el absurdo, hacía el no sé qué, y alguien tiene que poner la cara con algo de mesura. Pero son el mismo equipo. Háblenos de ambiente político, senadora. Lamentablemente el debate pues terminó en la política de la paz total, que sí hace parte del tema, pero más en esos señalamientos de parapolítica, de ustedes hicieron, que con qué moral vienen a hablar. Pero también hubo una frase que llamó mucho la atención y que caldeó los ánimos, y fue cuando el senador Cepeda, pues sacando la Inbamer, la encuesta que contrató Noticias Caracol y Blue Radio, le dijo a los del Centro Democrático que ellos no sumaban ni el margen de error y que eran un fracaso político. ¿Cómo se siente eso en el Congreso viendo ese ambiente tan caldeado? Bueno, eso el que tira golpes duros pues tiene que estar dispuesto a recibirlos, y ahí están los dos extremos, ahí están los dos polos de los que necesitamos salir. Sacar adelante a Colombia implica incluir a todo el mundo y otra visión. Creo que el candidato Iván Cepeda pues es público, ha sido uno de los cerebros y arquitectos de la paz total. Entonces, la paz total es el gran fracaso, uno de los grandes fracasos, pero el más cruel, el más grave, el que tiene revivido el secuestro, la extorsión, dominado los pueblos, las ciudades. Entonces, creo que ahí hay una responsabilidad política que tiene que asumir, y no puede evadirse en la generosa aceptación que tiene el público. También eso hay que reconocerlo. El presidente Petro goza de alta popularidad, que le endosó de frente y completica al senador Iván Cepeda. Entonces, bueno, ahí está la gran tensión, pero creo precisamente que en el país tenemos que lograr salir de esos extremos que viven en venganza, presos del odio a los unos y a los otros, y los problemas del país que hay que resolver. En cambio son muchos. Sí, y como usted menciona el tema, doctora Angélica, pues yo sé, me da pena, y lo digo de verdad. Hágale. Varillazo, a ver. No, sabe que no, para nada. No, lo que digo es que obviamente para usted puede ser un poco harto, porque pues usted es la pareja de una candidata presidencial. ¿Cómo vio la encuesta de Inbamer? Súper bien. ¿Sí ve que no era varillazo? Mire, 31 Iván, 20 Abelardo, 8 Fajardo, 18 Abelardo, 8 Fajardo, y Claudia 4.
todo lo que le han hecho a Claudia para sacarla a sombrerazos sin el apoyo económico de nadie, a punta de talento, de gobernar bien, sin corrupción, a pesar de los montajes. Doña Vicky Dávila, que hizo un falso positivo contra nosotras. Entonces, muy orgullosa de Claudia y va a dar la batalla con ideas, con experiencia en buen gobierno y cero corrupción. Las preguntas deben ser para Claudia, pero aprovecho. ¿En qué están pensando en materia de alianzas? O la campaña, hacia dónde van, hacia dónde pinta el asunto. Y le sumo yo otra cosa, y es que ya con el cierre de inscripción, ya muchos de los verdes que estaban tapados salen a la luz a apoyar a Claudia. Sí, mañana 8 de diciembre no solo vence el plazo de inscripción de candidaturas, sino de solicitud de consultas. Es decir, los candidatos de firmas o los candidatos con aval tienen que alzar la mano. Señor registraduría, apúntame para una consulta en marzo. Luego tienen un último plazo hasta el 22 de diciembre para retractarse. Entonces la pregunta es, aquí hay gente que quiere construir una coalición para sacar adelante a Colombia con diversidad, o hay gente que ya se siente tan ganadora que, bueno, adhiéranse a mí o seguimos. No puede haber triunfalismo. Colombia necesita de verdad que la saquemos adelante entre diversos. Entonces, Claudia, ¿en qué está? Siempre dispuesta a construir con pluralismo, pero también con carácter y perrenque. A ella no la van a milanar arrinconándola, no, ella tiene argumentos, ella defiende a las mujeres, las regiones, desarrollo contra la corrupción es posible. Bogotá está en obra, felizmente, revolución educativa, porque no hubo corrupción y una política social seria y profunda, y tiene el carácter para enfrentar los bandidos. Denunció la parapolítica siendo una ciudadana. Imagínese cómo está dispuesta a enfrentar a estos bandidos crecidos de la paz total. Crecidos por el gobierno. Sí, señora. La senadora y jefe de debate de la campaña de Claudia López. Un abrazo y feliz domingo. Jefa de hogar. Que es más importante, tiene toda la razón. Doctora Angélica, le mando un abrazo. Mil gracias a ustedes y no olviden la 10 verde al Senado, la Messi soy yo. La Messi del Partido Verde, Angélica Lozano, aquí en Sala de Prensa 1. Estás escuchando Sala de Prensa.